Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario sobre cómo formular tesis y plan de tesis en estudios de posgrado. Bueno, me voy presentando mientras damos lugar a que la gente vaya ingresando. Mi nombre es Sandra Fernández. Estoy en la UTN a cargo de varios seminarios, de varias carreras de posgrado que tienen que ver con la formulación de tesis, y además soy la vicedirectora de la carrera de negocios, con ejercicio de la dirección y de la gestión de la carrera, también de la especialización en ingeniería de negocios. Eh, bueno, y también estoy dando este seminario de metodología de la investigación y de tesis en varias carreras, ¿no? En la maestría de procesos biotecnológicos, en planificación y gestión de la ingeniería urbana, en ingeniería ambiental. Disculpe. Bueno, entonces vamos a empezar un poco a conversar qué significa esto de hacer un plan de tesis para que después nos lleve a la confección de la tesis, que es nuestra culminación de estudios de posgrado, ¿no es cierto? Es lo que nos permite, nos habilita quedar listos para la graduación. Les recuerdo que yo voy a hacer una disertación y después ustedes pueden ir anotando sus preguntas en este lugar que tienen ahí de preguntas y respuestas, y al final voy a responderles todas las consultas que ustedes tengan. Igual ahí está mi mail también, si me quieren escribir. Bueno, ¿qué es esto de hacer un plan de tesis? A mí me gusta presentar este tema desde los tabúes, que significa muchas veces enfrentarse a la culminación de la carrera de posgrado, ¿no? De la tesis, hacer la tesis para recibirnos. Entonces, ¿por qué tabúes? Porque en general nos da como cierto temor, cierta angustia, cierta ansiedad, porque a veces no tenemos el hábito de escribir, o no tenemos el tema, o no sabemos cómo encontrar el tema. Entonces, poco a poco en estos cursos nosotros lo que vamos haciendo es ir desmontando estos miedos o estas angustias que nos genera el no saber cómo va a ser este proceso. Y bueno, esto se logra con ejercicio, con trabajo, conversando, consultando, etc. Entonces, ese universo temido pasa a ser un universo conocido, ¿no es cierto? Con la práctica y con el entrenamiento. A veces los tesistas sienten que es como dar un salto al vacío, ¿no? Porque, bueno, se encuentran en un universo y en un ámbito que no conocen de investigación. En general, los que están cursando estas carreras que me toca coordinar a mí las materias de las tesis son ingenieros o arquitectos, o en general no están tan acostumbrados a resolver ciertos problemas técnicos, pero no a escribir tesis o planes de tesis. Entonces parece que esto es como un salto al vacío, pero no es cualquier salto al vacío, es un salto con soporte, y ese soporte lo vamos consiguiendo con los docentes que estamos a cargo de las materias, con los directores de las carreras, con el director de tesis, es decir, vamos como armando, y eso es una construcción básicamente de responsabilidad del tesista, vamos armando ese soporte. Y ese soporte también tiene que ver con ir aprendiendo ciertas herramientas, estrategias, tácticas, para ir entrando en este mundo de investigar, ¿no es cierto? A pesar de que en la mayoría de las carreras en las que yo estoy dando este seminario, el investigar es investigar sobre casos sobre la práctica, no es una investigación básica, no son maestrías académicas. De todas maneras, hay que seguir rigurosamente un método científico de investigación, porque eso es lo que se requiere en la universidad.
Ahora, muchas veces nosotros venimos con ciertos preconceptos, ¿no? Que tienen que ver con lo que uno trae, lo que uno sabe, y eso de alguna manera hay que ir despojándose de ellos, ¿no? Hay que ir sacándolos para que el nuevo conocimiento, el nuevo procedimiento lo podamos internalizar y podamos entender qué significa esto de investigar, ¿no? De investigar un tema que sea de la carrera que uno eligió. Entonces, bueno, un poco dejar de lado lo que traigo como práctica, lo digo en el sentido de lo que uno trae como práctica en general tiene que ver con resolver problemas tecnológicos, o sea, aplicar una tecnología y resolver un problema de la práctica. Acá el mecanismo es un poco diferente, ahora lo vamos a charlar un poquito mejor. Bueno, entonces vamos a entrar a este mundo con este soporte, ¿no? Dado por toda la institucionalidad, el director, como decíamos, el director de la tesis, el director de la materia, el director de la carrera. Vamos a entrar con confianza porque nos van a proveer los mecanismos, los conocimientos, a veces también nos tienen que proveer quién va a ser nuestro director, pero muy atentos a todo lo que sucede en el sentido de cómo voy desarrollando ese esquema de plan de tesis que tengo que desarrollar. Y además, atento a cómo me lo van validando estas personas, estos profesionales que me tienen que ir diciendo, vas por acá, vas por allá, cambia el rumbo, o mejora esto, o mejora aquello. Esto significa que hacer un plan de tesis es una construcción con responsabilidad básica del tesista, pero con apoyos, ¿sí? Por eso tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo podemos ver la tesis? La tesis en general se ve como una carga, como algo que me saca de lo que yo estoy acostumbrado a hacer, que es aplicar tecnologías para resolver. Se ve como algo muy difícil, muchas dificultades para escribir, para pensar la idea, para construir el plan, vamos a empezar por el plan. Pero también hay otra forma de verlo, y esto es otro de los tabúes que me gusta abordar, en el sentido de que se puede ver como un desafío. ¿Por qué un desafío? Porque a lo mejor me puedo interiorizar de un tema que está poco estudiado o poco visto, eh, y que puedo ser el experto, digamos, a lo largo de hacer este plan de tesis y luego la tesis me puedo convertir en este experto. Entonces, ¿por qué no un desafío de aprender un tema nuevo y además de aprender una metodología nueva diferente a la que estoy acostumbrada o acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, este desafío tiene que ver con pensar la tesis como un ámbito en el que puedo aprender, ganar experiencia, ganar otras habilidades, crecer profesionalmente, entrenarme en otras cosas, conocer nuevas disciplinas. Bueno, hay algunas restricciones que también quiero marcar acá, en el sentido de que la tesis no es solo el tema que uno elige, ¿sí? Y además ese tema que uno elige tiene que ver con cuánto tiempo dispongo para hacerlo, cuánto me sale hacer eso, porque eso tiene un costo, ya sea de tiempo y también de dinero. Ahora vamos a ver por qué. Y en base a eso es la calidad que yo puedo obtener del tema que elegí para la tesis. ¿Por qué digo esto? Porque si uno se quiere embarcar en un tema que es súper complejo, que necesita una metodología con un desarrollo estadístico, que además de conocer el tema, tiene que conocer el programa donde va a cargar los datos y va a analizar. Bueno, es un camino, pero tiene que saber que eso va a ser costoso. Y además, por ejemplo, si la idea es levantar datos mediante una encuesta en el sentido estadístico, sabe que
una encuesta es costosa, porque hay que hacer una muestra representativa, porque hay distintos estratos que tienen que cumplir la aleatoriedad de la muestra. Entonces, pensar muy bien, pensar muy bien en estas restricciones y con esas restricciones que tengo, sacar la mejor tesis posible, ¿sí? O en definitiva, al principio, el mejor plan. Entonces, ¿qué pasa cuando elijo el tema de tesis? Y lo comparo con recibirme. Y tiene que ver con ver la tesis como un desafío, ¿no? Y desmontando estos tabúes que estábamos hablando. La tesis, el título que nos dan cuando nos recibimos es para todos el mismo título. Pero la tesis es la que hace la diferencia, porque uno puede hacer un trabajo muy común, muy que quede ahí un tema ya estudiado, ya visto, lo puede aprobar con eso, pero puede pensar en un tema que haga la diferencia, ¿no? Que realmente me ponga en condición más competitiva con respecto a otro que hizo el mismo posgrado. ¿Está bien? Bueno, entonces, la tesis en general decíamos que genera ciertas angustias, ciertas ansiedades, eso está muy estudiado también, no es que, y nos pasa a todos los que tuvimos que atravesar por una instancia de tesis, tuvimos esa sensación de que no sabemos para dónde correr, pero se va sacando con estas reglas o recomendaciones que vamos a estar conversando acá y después en un curso si ustedes lo toman. Bueno, entonces, el primer problema que se presenta ante los tesistas, no se me ocurre. No se me ocurre un tema, no sé para dónde correr. Bueno, para esto hay un remedio, digamos, y un remedio es saber para dónde voy a ir buscando ese tema, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo consultar con profesores, consultar con colegas, barrer internet en función de lo que está publicado sobre la carrera que yo elegí. Una vez que nosotros hacemos ese proceso, que suele ser muy largo, si no tenemos el tema visto de entrada o ya pensado de entrada, suele ser muy largo y muy angustiante. Una vez que nosotros definimos, porque hablamos con gente, porque barrimos literatura, porque nos fuimos recorriendo las materias que vimos en la carrera, tengo que definir, bueno, qué de ese tema, ¿sí? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a investigar de ese tema? Por eso tener clara siempre para dónde voy, ¿sí? El objetivo, qué quiero estudiar. Tengo que hacer un recorte. Entonces, ¿qué necesito para ir definiendo ese tema? Primero, ciertos conocimientos teóricos. Nosotros no podemos, o no sería lo más conveniente meternos en un tema que no tenemos idea. Sería mucho mejor elegir un tema por el campo profesional, a lo mejor que estamos trabajando, y que eso nos va a permitir estar como más confiados, ¿no es cierto? Porque, bueno, algo sabemos del tema, si no vamos a partir de un nivel muy bajo o negativo, ¿no? Entonces, tener esos conocimientos, algo de conocimientos teóricos y prácticos, tener fuentes de consulta, esto es muy importante, poder ir dialogando, poder ir conversando con gente que especialista en ese tema, o con el director de la carrera que me vaya orientando. Esto es muy conversado, al principio es muy conversado. Antes de ponerme a escribir, tengo que armar bien en mi cabeza el esquema conceptual. Entonces, consultar, como decíamos, con otros colegas, consultar publicaciones, consultar con profesores, dedicarle tiempo a esto y algunos recursos que tienen que ver justamente con el recurso tiempo, que en esta etapa es el más importante. Conocer los métodos y técnicas que se usan para estudiar ese tema y además
pensar cuál va a ser la proyección o beneficio social que queremos o que vamos a trabajar sobre la tesis. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico tiene que tener, sobre todo cuando viene de las universidades públicas, tiene que tener una función social. A alguien, algún colectivo, algún grupo le tiene que servir, ¿no? Entonces, pensar en para quién va a ser útil eso que yo voy a escribir o voy a probar empíricamente, porque una tesis siempre tiene una prueba empírica que lo valida. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fases o etapas? Primero, queremos generar nuevo conocimiento. Esto es una condición de cualquier tesis de maestría, ¿sí? Conocimiento nuevo. Ahora, ese conocimiento nuevo no necesariamente tiene que ser un conocimiento como de ruptura. Puede ser un conocimiento incremental, que mejore alguna técnica, que pruebe la ocurrencia de algún fenómeno. No es de cualquier manera que hay que probarlo. Ahora vamos a ver. Donde quede muy claro el aporte explícitamente definido de lo que voy a hacer. ¿Cuál va a ser mi aporte al conocimiento? ¿Qué es lo que voy a mejorar? Y esto está relacionado con a qué colectivo, a qué grupo o qué colectivo social se va a ver beneficiado por esto que voy a escribir, ¿sí? Como tesis. Además, tenemos que pensarlo como una solución de un problema del conocimiento, porque vamos a necesitar plantear un problema, pero ese problema tiene una implicancia práctica, sí, por supuesto, pero es un problema del conocimiento, es por qué ocurre tal fenómeno, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo probar eso, va a haber un corrimiento de fronteras del conocimiento, por más que sea mínimo, por más que sea pequeño. No, ya les digo, no tenemos que definir un tema que sea rupturista, que sea porque tampoco a lo mejor ni estamos en el ámbito académico, ni tenemos los materiales, los recursos, como dijimos, físicos y materiales para hacerlo. Entonces, podemos pensar en un corrimiento de fronteras gradual, ¿sí? Gradual. Bueno, además tiene que ser pertinente al campo de la carrera que elegí. Si es negocios, tiene que ser algo de negocios, si es de ambiental, algo de las ciencias ambientales. Bueno, y así, ¿por qué? Porque si no, no va a ser aprobado. ¿Sí? Si yo quiero investigar algo que no tiene que ver con la carrera que elegí, y bueno, voy a tener problemas para que me lo aprueben. Y pensar siempre en la prueba empírica, o sea, en la hipótesis, ¿qué hipótesis quiero probar a través de una prueba empírica? Prueba empírica que puede ser cualitativa, no necesariamente tiene que ser cuantitativa, ¿sí? O puede ser mixta. Bueno, entonces, cuando pensamos el plan de tesis, lo que tenemos que pensar que nos van a validar como aprobado es la coherencia interna de ese trabajo. ¿Qué quiere decir la coherencia interna? Que el problema de investigación que planteé sea consistente con el marco teórico que busqué o el marco conceptual, con el objetivo que puse, con los resultados que espero obtener, con la hipótesis. Es decir, que a lo mejor no importa si yo busqué un caso de una superempresa multinacional y qué sé yo, o busqué un caso de una pyme de la vuelta de mi casa, digamos. Si yo planteo bien, o si ustedes logran plantear bien esa coherencia interna entre problema, objetivo, método, marco teórico, eso es lo que va a mirar el evaluador, ¿sí? Tampoco si saben mucho de las partes técnicas, porque acá lo que se trata es llegar a una coherencia interna, una consistencia interna desde el punto de vista de la investigación científica de todas esas partes. Bueno, entonces primero partimos de ideas
que al principio van a ser vagas, van a ser difusas, acá como lo vemos en esta parte, que con el transcurso del tiempo y del trabajo van a poder traducirse en problemas concretos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que buscamos información, conversamos con los profesores, conversamos con el director, todo esto se va aclarando. Barremos la literatura, hay que decir, buscamos en internet, en las bases que tengamos, o que nos indiquen por dónde va ese tema por dónde se está trabajando hoy. Cuando digo ese tema, voy a poner un ejemplo para aclarar un poco, voy a poner un ejemplo de negocios, ¿no? Supongamos que hay una cuestión de migración de los jóvenes profesionales de una empresa, porque vamos a suponer que vamos a estudiar un caso. Bueno, esa migración de los jóvenes, esa rotación de los jóvenes en la empresa, se puede deber a causas propias de los jóvenes, propias de la empresa o propias del mercado. Entonces, cualquiera de esos tres vectores, para una misma evidencia empírica, que es los jóvenes rotan y se van cambian de empresa muy rápidamente, cualquiera de los vectores, repito, que son problemas de la empresa, del mercado o de los mismos jóvenes, cualquiera de esos da lugar a una tesis. Uno. ¿Sí? Nosotros no podemos meter en una tesis los tres. ¿Por qué? Porque implicaría para cada uno de esos vectores desarrollar un marco teórico específico. Es decir, no va a ser lo mismo el marco conceptual si estudio la migración de los jóvenes por un tema de mercado, porque ahí tengo que buscar marco teórico que me explique desde el mercado por qué migran los jóvenes, o si lo veo del lado de la empresa, o sea, ¿qué pasa en esa empresa que la gente se va? Ya hay un tema que puede ser de liderazgo, de motivación, es otro marco teórico completamente diferente, o problemas propios de los jóvenes, bueno, características de los millennials o del grupo que esté empleándose en ese momento en esa empresa, etcétera. Lo que les quiero decir es, el recorte tiene que estar porque si no, no puedo llegar a concluir nada. La hipótesis tiene que ser por un vector de esos que estuve mencionando, no por los tres. Bueno, ¿cómo hacemos para ir llegando a este tema de la tesis? Cuando partimos de una situación donde me siento mareado, me siento en la nebulosa, los temas no bajan, bueno, primero empezar a escribir. Escribir, que puede ser escribir en ideas sueltas al principio, no es necesario hacer una redacción formal, o hacer un mapa conceptual, que también se usa mucho en estos primeros momentos de definir el tema, que es, bueno, con palabras clave y conectores vamos armando nuestro mapa, y en ese mapa, que a su vez vamos discutiendo con el profesor, con el director, con los expertos, etcétera, vamos encontrándole la forma. ¿Sí? Esto es para el principio. Entonces también está bueno escribir las razones que motivan investigar este tema, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que se tiene? ¿Por qué es importante? ¿A qué colectivo social corresponde? Bueno, y por último, seleccionar la perspectiva. Cuando digo la perspectiva, es la perspectiva teórica, desde qué marco conceptual voy a abordar esta evidencia empírica, que en el caso nuestro era rotación de jóvenes. Pero esta evidencia empírica puede ser contaminación de una zona, puede ser una empresa se internacionalizó, mejoró, con lo cual para un investigador una mejora en la empresa se puede transformar en un problema de investigación, porque para él el problema es que no sabe a qué se debe. La empresa puede ser exitosa y para el investigador es un problema averiguar por qué lo fue. Bueno, entonces, plantear el problema es también de las partes que más trabajo llevan y más tiempo,
Pero una vez que tenemos bien definido el problema, todo después fluye más fácil. El problema, en realidad, el problema de investigación consiste en la confrontación de un recorte empírico y teórico al mismo tiempo. Por eso dice simultáneo, bidireccional y dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, entre la teoría y la realidad, en el caso que di, la realidad, ¿qué sería? Los jóvenes rotan. Y la teoría, bueno, es las razones por las cuales los jóvenes rotan, que son esas tres, por ejemplo, que pusimos de ejemplo recién. Entonces, además, en este sentido, la realidad se concibe como múltiples realidades, porque si yo digo, los jóvenes rotan por un tema de mercado, esa va a ser mi hipótesis, o va a ir por ahí mi hipótesis de trabajo, eso voy a tener que probar, y esa es una realidad. Y otro tesista puede ser, los jóvenes rotan debido a que la empresa no motiva lo suficiente, y ese va a ser otra realidad y va a exigir otro abordaje conceptual. Por eso lo de las múltiples realidades. Cada recorte en tesis va a ser una realidad determinada que vamos a plasmar en un documento. Bueno, entonces al principio esta formulación del plan de tesis va a ser algo organizado y desorganizado, porque todo el proceso inicial es un proceso creativo y cualquier proceso creativo es desorganizado por naturaleza. No pasa nada, hay que atravesarlo hasta que después se organiza, ¿sí? Porque si estamos desorganizados 8 meses, y ahí no está bueno, pero sentirse desorganizado al principio, no pasa nada. Vamos ganando organización a través de los métodos que les dije, hablando, conversando, buscando teoría, hablando con el director, hablando con colegas, hablando con expertos, y se va aclarando el panorama. Lo mismo que al principio es incierto el panorama, no sé, es desconocido, pero también esto se va superando a través de aplicar las técnicas que dije. Entonces, todo planeamiento, como dijimos, está sujeto a un número de dificultades que siempre hay que sortear en cualquier plan, ya sea irse de vacaciones o comprarse una casa o lo que sea. Siempre hay en un plan, siempre hay imponderables que van surgiendo y que hay que ir sorteándolos, ¿sí? Entonces, como el investigador tiene que saber que no va a poder controlar todo, pero que lo va a poder ir sorteando con una habilidad del investigador que es la flexibilidad y la paciencia. Son dos habilidades que tiene que tener un investigador. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo elaboramos o cómo construimos ese objeto de estudio que vamos a definir? Bueno, hay que delimitar. Dijimos, delimitar el recorte empírico y delimitar el marco conceptual, definir desde dónde voy a mirar esa evidencia empírica. Conceptualizarlo, ir escribiendo estos conceptos principales que hacen al enfoque de mi tesis, elaborar la prueba empírica, es decir, pensar qué hipótesis voy a poner a prueba. ¿Qué hipótesis? Bueno, la rotación de jóvenes se debe fundamentalmente a la inexistencia de suficiente motivación dentro de la empresa. Bueno, eso lo tengo que probar. Cualquier investigación científica implica una prueba empírica, por más que sea a veces mixta entre cual y cuantitativa, no importa, no necesitamos hacer una prueba empírica súper sofisticada. Y además, después tengo que construir esa interpretación. ¿Y cómo voy a interpretar esos resultados de la prueba empírica? En base a lo que me dice el marco teórico. Porque la investigación se basa en confrontar marcos teóricos con realidad. No es de cualquier manera. No es por opinión, es por la confrontación entre la teoría y la realidad. Bueno,
ojo con confundir problemas tecnológicos con problemas de investigación. No todos los problemas que se nos presentan en la vida profesional ameritan resolverse por un plan de tesis. Hay algunos que es aplicar una técnica. Es lo que hacemos los profesionales siempre, todos los días. Ustedes me dirán, hey, yo hago todos los días, aplico esta técnica y no necesito desagregar todo el marco teórico y la prueba empírica. Y claro, porque en realidad ustedes resuelven problemas que no son de investigación, son problemas tecnológicos. Entonces, los problemas tecnológicos no aplican para tesis. Tener en cuenta esto. Bueno, ¿cuándo amerita ser un problema de investigación? Cuando el diseño, la prueba empírica, la construcción del marco conceptual sean necesarios, ¿sí? Cuando sea necesario todo esto, estoy en condiciones de decir, este es un tema que va para tesis. Como les decía al principio, diseñar el proyecto de investigación implica un proceso de creatividad. Me tengo que imaginar una forma de abordaje original de una determinada evidencia empírica que se me presenta en la realidad. Bueno, ahí tenemos que aplicar la creatividad, como dijimos, y es un poco desorganizado, pero eso después se va como disipando y se va acomodando hasta que entra a jugar más la parte analítica. Bueno, hasta acá fui creativo, ahora tengo que ir más a lo sistemático. Otro tema interesante que tiene que ver con estos tabúes que mencionábamos al principio es, yo tengo que encontrar o buscar un problema de investigación. ¿Cómo es? ¿Lo encuentro? No lo encuentro como si fuera un tesoro que voy por la calle y lo veo, no. Lo construyo. Los problemas de investigación se construyen desde lo conceptual, ¿sí? Desde la idea de que el investigador tiene sobre ese tema que está abordando. Entonces, ojo con esto de que, ¿cómo encuentro un tema? No lo vas a encontrar el tema, lo tenés que construir. ¿Cómo lo construís? A partir de una evidencia empírica que vas a explicar a partir de un marco conceptual, ¿sí? Entonces, ahí estás en condiciones de formular tu problema de investigación. Vamos a sentir muchas veces cuando estemos formulando el problema, y también en la tesis, ¿no? Que parece que caminamos en la cinta, ¿no? Que no avanzamos. En realidad es solo una sensación, pero en la medida que por ahí vamos por un lado, regresamos, vamos por otro, regresamos, en realidad sí que estamos avanzando, porque estamos encontrando la focalización de ese tema de investigación. Bueno, entonces acá, una vez que no lo encontré, sino que lo construí, lo tengo que reducir a una pregunta que sea investigable. ¿No? Si yo digo, bueno, a lo mejor la rotación de jóvenes en empresas tecnológicas de toda la Argentina, y ahí voy mal. Porque ¿cómo hago para probar en toda la Argentina? Por eso yo en negocios digo, vamos a un caso. Porque es más acotado, pero es más manejable. Si yo digo toda la Argentina, ¿y de qué rubro? Porque a veces me han dicho las pymes de toda la Argentina, y yo digo, pero ¿cómo? ¿Es lo mismo una metalúrgica, un productor de hortaliza de Jujuy, una metalúrgica de San Justo, una zapatería de La Paternal? No. Entonces hay que focalizar, recortarlo bien para que sea investigable. Y a partir de ahí pensar los objetivos y el método para poder llevar adelante esa prueba empírica. Bueno, esto trae, hacer una tesis y un plan de tesis tiene complejidades, varias. Tiene complejidades exógenas al tesista, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que me van a probar? ¿Qué es lo que me van a decir que es válido como tema? ¿Es pertinente para mi carrera? ¿Tiene que ser algo aplicado? Etcétera. Y además,
tiene complejidades endógenas que el tesista puede manejar, como que sea original, que defina bien el aporte, que sea consistente y que sea abordable en función de los recursos disponibles que tiene el tesista. Ojo con algunas tendencias que vemos como errores en los planes de tesis y en las tesis, que tiene que ver con, primero, hacer una tesis que sea un proyecto. No, de ninguna manera. Una tesis es investigar un fenómeno que ya ocurrió, ¿sí? No es qué pasaría si. El qué pasaría no, lo dejamos para otros rubros, no para las tesis. Sí, podemos hacer recomendaciones, por supuesto, una vez que nosotros comprobamos nuestra hipótesis de trabajo y después en la tesis, no en el plan, en la tesis damos alguna recomendación. Eso es totalmente válido, pero no podemos pensar en una tesis que sea, bueno, ¿qué pasaría si si aplicara la ISO 9000, los costos de calidad? Bueno, no, ¿qué pasaría? No. Muchas veces el problema del conocimiento está invisibilizado ahí, porque parece que es un problema que no está claro, y es necesario conceptualizar. Otro problema a resolver y a pensar es marco teórico débil. Necesitamos un marco conceptual que sea consistente, que sea robusto, que me permita interpretar los resultados a la luz de ese marco teórico, ¿sí? No, el marco teórico no es juntar un par de autores que las traen, no, es realmente pensar en una estructura conceptual y conocerla muy bien y estudiarla muy bien. Bueno, otras inconsistencias, confusión de problemas tecnológicos con un problema de investigación, que no haya consistencia entre el problema, el marco teórico, los objetivos y el método, y bueno, formular una buena hipótesis también siempre es un desafío muy importante. Bueno, lo que hay que saber, apropiarse. El trabajo es del tesista, no es del director. O sea, el trabajo es del tesista. El tesista tiene que saber y tiene que llegar a un momento que tiene que autovalidar cómo está haciendo las cosas. Si él mismo se tiene que dar cuenta, más allá de que el tutor lo pueda ayudar. ¿Qué es lo que nos angustia tanto de hacer las tesis o los planes? Que tenemos que pasar a ser productores de conocimiento cuando en realidad estamos acostumbrados a ser reproductores de conocimiento. ¿Sí? Estamos acostumbrados a estudiar, hemos estudiado cosas muy difíciles y repetir. Lo aprendo, lo repito, lo aprendo, lo repito. Acá la angustia es, tengo que generar algo nuevo, y ahí todos entramos en pánico. Pero bueno, con estas técnicas el pánico se va como diluyendo. En cuanto a la escritura, muy importante, viñetas en las tesis pocas, casi nada. En los planes de tesis, nada. Viñetas no. El plan de tesis tiene que ser un relato que el que está leyendo pueda entender qué es lo que se quiere demostrar, cuál es la prueba empírica. Una lista así como con viñetas no ayuda para nada. Ser específicos, focalizarlos y focalizar el problema y el tema, y muchas veces hay muchos problemas en las citas de bibliografía. Hay que usar las normas APA, hay una página y además hay normas que están vigentes, pero bueno, tengan cuidado con eso porque siempre hay muchas fallas. Bueno, voy a ir a las preguntas. A ver, Mariano, me dice, una evidencia empírica puede ser un cambio en la sociedad, por ejemplo, los cambios de aviso producidos por la pandemia. Bueno, un cambio en la sociedad, sí, pero tenés que focalizarlo, porque un cambio en la sociedad así genérico es muy difícil. Y además, ¿cómo probás después, si querés hacer una prueba empírica, que vale o no vale para toda la sociedad? Ojo con eso, porque a veces nos planteamos como un horizonte, una población a estudiar que es inabordable. ¿Cómo hacemos
¿Cómo hacemos para probar que este cambio obedece a tal razón de toda la sociedad? Ojo con eso porque ahí estamos fallando en el récord. Ahí Karina me pregunta, ahora te contesto. Horacio, ahora quiero dejar mi saludo desde Taldil. Bueno, gracias Horacio. El recorte. Bueno, muy bien. El recorte es muy importante. ¿Qué quiere decir el recorte? Esto de que no puedo abarcar a toda la sociedad, ni a todas las pymes, ni a todas las pymes de la provincia de Buenos Aires. El recorte es a dónde voy a hacer la prueba empírica. Y lo que yo pruebe con la hipótesis una vez que haga esa prueba empírica durante la tesis, va a ser válido para ese recorte, que puede ser un caso. Pero piensen, si ustedes me dicen toda la sociedad, todas las pymes, yo lo primero que les digo es cómo haces para probarlo para toda la sociedad. Voy al método. ¿Qué método vas a usar para probarlo en toda la sociedad? Y ahí no, queda todo flojo, ¿sí? No sé si Karina se entendió. Certificado, creo que sí, no sé. Mariano, una evidencia empírica puede ser un cambio en la sociedad, por ejemplo, los cambios de hábitos producidos. Bueno, sí, pero recortámelo. ¿Qué cambios de hábitos? Porque, a ver, hay una heterogeneidad muy variada en la sociedad. Hay gente que escracha a los médicos cuando llegan a su casa y los quieren echar del departamento y otros que van y hacen voluntariado. Hay otros que no respetan la cuarentena y otros que estamos en la casa encerrados hace 4 meses. Bueno, ojo. Ojo con eso. No sé si quedó claro, Mariano. O sea que si vos quisieras estudiar eso, tendrías que decir, ¿para qué sector, para qué segmento y localizado a dónde? Entonces ahí haces preguntas, haces entrevistas y es válido tu análisis para ese recorte, pero no, para toda la sociedad no. Ariel, ¿cómo estás, Ariel? ¿Es necesario hacer estudios de campo en una tesis o se puede hacer? No, en general necesitamos hacer prueba empírica, porque los estudios más teóricos lo dejamos para otras disciplinas y además para la academia. Nosotros en general estamos en tesis que son aplicadas. Creo que te... Cecilia, la idea de la tesis es buscar un problema existente, estudiar las soluciones. Más o menos, Cecilia, porque el problema es, lo que es un problema para un investigador no es lo mismo que el problema para cualquier ser humano común, ¿sí? El problema para un investigador o para un tesista es, a partir de una evidencia empírica, buscar la causa desde el punto de vista de una escuela teórica determinada, que además pueden haber más. Yo puedo estudiar fenómenos económicos desde el punto de vista de una economía más liberal o desde el punto de vista de un enfoque más keynesiano. Bueno, mi validez va a ser dentro de ese enfoque elegido. Por eso el recorte. Yo elijo como tesista desde dónde voy a estudiar ese fenómeno. No sé, Cecilia, si te contesté. En el caso, porque insisto en esto, las soluciones no, es explicar el por qué. Eso es hacer una tesis. Proponer mejoras sí, pero explicar el porqué de los fenómenos, desde un punto de vista conceptual. En el caso de la tesis rechazada, ¿se puede volver a formular? A ver, tesis rechazadas, no. En general, cuando llegase que tu director te dijo, sí, presentala, no sé, ya lo vio el jurado, te pueden pedir alguna modificación. Tesis rechazadas, no. Planes de tesis también, te pueden pedir algún cambio, porque, a ver, en la UTN hay esta instancia de presentar el plan y después presentar la tesis. Método descriptivo, me dice Flavia, bueno, método descriptivo para una tesis de maestría no sería lo más apropiado, ¿sí? Más vale vamos a aplicar un método explicativo, esto de explicar los fenómenos, definir las variables que vamos a estudiar.
método descriptivo es más para una tesina o demás. Muy bien, Karina Russo, me encantó. ¿Es conveniente, pequeño tema, bien respondido, que amplio y sin cerrar? Por supuesto, focalizado, preciso, bien delimitado, por más que sea una pyme de la vuelta de tu casa, me gusta más eso que toda la ciudad, toda la Argentina. Buenas noches. El tema del recorte es algo así como la teoría general de sistemas, o sea, cuando recorto la realidad que voy a estudiar, debo tener en cuenta, claro, exacto. Lo tenés en cuenta el entorno, pero haces un recorte, donde en ese recorte te vas a focalizar para tu tema. Y además, haces el recorte, no solo del... Porque cuando hacemos recorte, la empresa, una empresa pasan mil cosas, pasan cosas desde cuestiones de liderazgo, desde comportamiento organizacional, desde cultura, desde reglas, desde organización. O sea, vamos a recortar, vamos a estudiar una cosa, y la vamos a estudiar desde un marco teórico. Eso es recorte, que la realidad es muy compleja, entonces vamos a, a definir qué es lo que vamos a estudiar. Elio, buenas, estoy en el proceso de escritura de mi tesina, me está costando horrores, por ahora estoy leyendo todo el material que he encontrado en relación a mi tesis, pero no sé cómo empezar a escribir mi tesina, no obstante, bueno. Es lo que te dije, hay que largarse a escribir. Lo mejor que le podés dar a tu director o a tus directores es un escrito, por más que no sea el refinado. Dale un escrito. No dejemos de, te hablo, te digo, te cuento, porque eso no termina en algo bueno. Bueno, ¿las citas de otros autores se incluyen exclusivamente en el marco teórico o es preferible hacer referencia a otros textos? Sí, podés, a lo mejor en la problematización o en la justificación necesitas alguna cita, la podés hacer. No está buena una justificación o en un problema poner un montón de citas, porque el problema lo hace el investigador. Mariela, ya estoy en la tesis, ¿qué pasa cuando no pude comprobar mi hipótesis o mejor expresarlo? No, no pasa nada. El conocimiento se genera así, planteamos una hipótesis, ¿se comprueba o se rechaza? Y ahí terminó tu historia. Entonces el que viene después dice, no, esta se rechazó, entonces voy por otra. Pero tu función como investigadora está cumplida. Entiendo que a nadie le gusta, no sé por qué, pero hay como otro prejuicio, a nadie le gusta rechazar la hipótesis, pero para la investigación científica no pasa nada. Jonathan, lo que continúa como taller o seminario, ¿hacia qué público está dirigido? Es un público universitario, porque es posgrado. Este es un curso de posgrado. Lisandro, ¿incluye el entorno dentro de la tesis? Sí, lo podés incluir, porque vos cuando presentás el tema está bueno presentárselo al que está leyendo o evaluando en el sentido de decir, bueno, a ver, en este tema de la rotación de personal, pueden influir cuestiones del mercado de acá, de allá, pero en esta tesis se van a abordar estos. O sea, lo ponés como marco, está perfecto. Rodolfo Héctor, ¿se debe separar el escrito estado del arte del marco teórico? ¿Lo podés hacer o no? Depende, porque hay tesis que solo llevan estado del arte, no llevan tanto marco teórico. Nanim, ¿cómo se elija el que te acompañe en la tesis? El tutor te lo designan, a lo mejor lo traes vos, a lo mejor te ayudan a elegirlo. No me doy cuenta que sería... La evidencia empírica, Cecilia, es de donde partís. Lo que te decía, si vos ves que los jóvenes rotan, eso es una evidencia empírica, o sea, algo comprobable, cuantificable y verificable. Porque, a ver, la gente está un tiempo y se va, entonces podés cuantificar. Otra evidencia empírica, la contaminación ambiental, se parte de ahí. Otra evidencia empírica, la deficiencia alimentaria. Otra evidencia empírica, la migración rural-urbana. Todo eso es evidencia empírica. Paso 2, ¿cómo lo estudio? No sé si te contesté, Cecilia. Si no, volvemos a preguntar. Cintia, ¿cómo estás, Cintia?
Si se realiza una aplicación, por ejemplo, ¿cuál sería la prueba empírica? Si se reducen los recursos utilizados antes y después de la creación del mismo. La prueba empírica es cómo comprobás la hipótesis. ¿A través de qué? Puede ser con métodos cualitativos también. Puede ser mediante entrevistas, estudios de caso. Eso es podés sumarlos. Rolando me dice alguna recomendación para encarar un proyecto de tesis en forma grupal. Estamos realizando una investigación, 3 compañeros, nos está costando un poco. Ay, no, las tesis que yo conozco son todas individuales, pero las recomendaciones son las mismas que di para las individuales. ¿El director de tesis tiene que trabajar en el ámbito académico? Sí, le piden antecedentes académicos, sí. Se puede, lo podés poner si no como codirector o como consultor, pero sí, le van a pedir. David, ¿los objetivos pueden ser generales y particulares? Sí, hay una forma de plantearlos, hay mucha bibliografía que te dice, en general se plantean los objetivos con un solo verbo en infinitivo que pueda ser comprobable, no más de un verbo por objetivo. Uno general y varios específicos. Si no tengo tutor, ¿puedo presentar solo la tesis? No. Necesitas siempre un tutor que te avale, que te firme. Si decido estudiar un fenómeno que puede surgir de las comunidades virtuales, que se enfoca en determinado tema, ¿tendría que definir solo una comunidad para estudiar o por el contrario tendría que tomar muestras? Depende de tu enfoque. Vos podés, lo que pasa es que cuanto más te esparcís, más se te complejiza. Pero bueno, eso lo tenés que ver. Podés hacer una comparativa de una comunidad virtual que se dedique a un tema, a otro tema, etc. Eso depende de cómo vos lo plantees. Licenciada Mónica, en esta época donde no se pueden visitar a campo, ¿qué se puede hacer para dar? Muy, muy excelente pregunta. Es muy difícil, se hacen entrevistas telefónicas por WhatsApp, como estamos trabajando, es muy difícil eso. Romy, ¿cuántas palabras, hojas, carillas debe tener una tesis? Y más o menos tesis de maestría tienen 100 páginas, más o menos. Planes de tesis, 15, 12. Karina, ¿qué diferencia hay entre una tesis y una tesina? Bueno, la tesina siempre es menos rigurosa en cuanto a su requerimiento metodológico, digamos así, se le pide menos rigurosidad. Para una tesis de maestría, bueno, ya se le pide un poco más de rigurosidad. ¿Hay alguna metodología o organización para escribir el plan de tesis? Sí, esto está. Hay mucha bibliografía, escribime, te paso un montón. Diego. Fernando, buenas noches, ¿puede explicar un poco el tema de población y muestra, cómo definirla correctamente? Bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con la estadística. La muestra tiene que ser representativa de esa población y para eso tiene que cumplir aleatoriedad, no estar contaminada, etcétera, etcétera. Si no, andate a un cualitativo. Si no estás seguro de poder hacer una muestra representativa, andate a un cualitativo. Raúl Carvajal, ¿cómo estás, amigo? Comentale cuánto tiempo lleva hacer una tesis en promedio y la importancia de saber redactar. Bueno, lleva tiempo, porque en realidad cuando uno la tesis la combina con trabajo, con familia, con esto, con lo otro, no es académico, la verdad que cada vez que, si vos la vas a tomar una vez por semana, y viste, te sentás y después volver a prender el motor, es como hay una inercia ahí, lleva, no sé, lleva mucho tiempo. Hay gente que le lleva 2 años, 3 años. Y saber redactar fundamental, expresar bien las ideas. Nicolás, por ejemplo, si yo planteo una tesis sobre un sector que no use indicadores para su gestión, mi función sería investigar los indicadores claves para la gestión de ese negocio. Puede ser, mi hipótesis plantea que con estos indicadores se mejoraría. No, ¿qué pasaría? Eso nunca está bueno para una tesis. Tenés que comprobar un fenómeno que ya pasó. Pedro, cuando una tesis es rechazada inicialmente por lo que se estudió por distintas evidencias o estudios realizados en el tiempo, pues queda como una estadística que con el tiempo se puede rever de acuerdo a lo que uno desee evaluar. Ay, no te entiendo mucho, Pedro.
por ejemplo, que no es original. No queda una estadística. No entiendo mucho lo que me preguntas. Angélica, ¿cómo se da cuenta si lo llevan, si lo llevan marco teórico o estado del arte? El estado del arte es las publicaciones en el último año. ¿Cómo va ese tema en el mundo académico? Hay que buscar en revistas científicas. Siempre, siempre, siempre hay que poner estado del arte. Silvina, para mi licenciatura debo realizar una tesina. ¿Es conveniente que utilice un diseño descriptivo? No es el mejor el diseño descriptivo, mejor explicativo. Cuando elijo el tema a investigar, el marco conceptual, ¿puede tirar por tierra el tema elegido? Y no. No, lo que puede tirar por tierra es la hipótesis, eso no pasa nada, pero tu marco conceptual es tu guía, tu lupa, vas a mirar desde ahí. Jonathan, cuando pregunté hacia qué público está dirigido el taller, me refería a si puedo hacerlo, ya que lo mío es el ámbito educativo y me falta hacer la tesina. Bueno, eso lo tendrías que preguntar cuando mandes el formulario, ahí te lo van a decir. ¿Cuál es la diferencia entre el estado del arte, marco teórico y marco conceptual? Marco teórico y marco conceptual más o menos parecido, estado del arte lo último publicado. Marco teórico puedes usar un autor del año 70, 60, 50. Estado del arte, no, lo último publicado. Puede ser algo así como los sistemas de escrutinio utilizados siempre presentan. No, siempre. ¿Cómo comprobás que siempre presentan problemas? Ojo con los siempre y los nunca. Con respecto a lo del cotutor, ¿te referís a uno que tenga una maestría y sea especialista y claro, sí, uno que sea más, que sepa más de metodología y el otro más de la parte más técnica. En Google Académico se puede buscar, sí, ahí es una forma, hay mucho, está la biblioteca del MinSit, muy importante, la biblioteca del MinSit, ahí hay una biblioteca que tiene mucha información, después me preguntan. Y mi jefe, Jonavit, me está proponiendo hacer un estudio para la reducción de los costos de producción de la empresa, estoy en el limbo, no sé, bueno, lo tenemos que ver, Jonavit, si sos el Jonavit que yo conozco, te ayudo. Cecilia, yo tengo que hacer mi tesis de alimento, doy clases en el norte de Córdoba, donde no hay agua dulce, bueno, Cecilia, escribime y te ayudo. Así con esas pocas palabras es un poco difícil. Fabián, el cambio de costumbres que produce la pandemia en el barrio 31, sí, eso sí, por supuesto, porque ya me estás recortando. Un colectivo, mujeres, barrio, perfecto. Analizada desde un marco psicosocial, sí, Fabián, todo eso va. Bueno, ya estamos. Contesté a todos con nombre, apellido, está mi mail, así que si quieren ayuda yo los puedo ayudar, no tengo problema. A pasarles lo de las bases de datos, donde buscar el estado del arte y además alguna bibliografía piola para que puedan encarar fácil para arrancar con el plan de tesis. Bueno, gente, ha sido un gusto, gracias por contactarse y por conectarse, fue medio rápido, esto lleva un curso entero, pero bueno, traté de dar lo más importante. Bueno, así que vamos dejando por acá, buenas tardes a todos, que estén bien, cuídense.